Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 24 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido y bienvenida. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento, para que ustedes y yo podamos recibir y entender la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombres, o sea, no como cualquier historia, como cualquier cuentito, sino como palabra de Dios que es en realidad, como palabra de Dios viva y eficaz, como dice allá en Hebreos 4, 12 al 13, y que esté activa, que ejerza su acción en cada una de nosotros, en cada una de nuestras vidas, que se encarne en cada uno de nuestros corazones para que ustedes y yo seamos cristianos de palabra y de obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 24 al 30. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, del versículo 24 al 30, donde el Señor Jesucristo nos muestra cómo la misericordia de Dios es tan grande que alcanza tanto para los judíos, quienes creían en Dios en aquel momento, y los paganos, quienes desconocían a Dios. Y empieza diciendo el Evangelio del día de hoy. Jesús dice: ningún profeta es bien recibido en su patria. Eso y son palabras de Jesús. Si a Jesús no le recibían bien en su patria, siendo él el Hijo de Dios,
siendo el Verbo encarnado, el Verbo que se encarnó y se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice en San Juan capítulo 1, versículo 14. Si a Él no le recibieron, si a Él le rechazaban, también eso van a hacer con nosotros. Por eso cuando ustedes y yo busquemos acercarnos a Dios, y de hecho, todo confirmado tiene, escuchen esto, este caramelito de chocolate. Todo confirmado tiene la obligación de conocer su fe, vivir su fe, defender su fe y transmitir su fe, celebrar su fe. Eso dice en el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285. Entonces, algunos pueden decir, oh, pero es que yo no pienso o siento de diferente manera. Bueno, se respeta lo que piensa y sienta, pero estamos aquí hablando de algo serio y con fundamento, como dice la Iglesia. Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se revela a través de la Iglesia que Él fundó. Y esa iglesia que Él fundó, en el catecismo de esa iglesia que Él fundó, numeral 1285, dice que la tarea de todo confirmado es convertirse en un soldado de Cristo, o sea, de buscar siempre de Cristo, de entender la necesidad de buscar cada día la santidad y de acercarse más al Señor con su testimonio de vida, de palabra y de obra. Bendito sea Dios. Entonces, cuando ustedes y yo nos esforzamos por hacer esto, por obedecer a Cristo, especialmente quienes nos conocen en nuestra casa, en nuestra tierra, en nuestra familia, en nuestra comunidad donde nos conocen, y especialmente los que nos han visto desde pequeños, o los que en años anteriores, años pasados, éramos alejados de Dios y por gracia y misericordia de Dios ahora estamos en el camino del Señor, buscando cada día conocerle al Señor para amarle más, para servirle más. Siempre va a haber personas de la misma familia, de las mismas amistades, del mismo círculo de influencias que siempre van a tener algo que decir. Si te ven ir a misa, pero ve el santucho, la santucha. Si te ven ir a un retiro, ya te están echando cosas en cara, ya te están levantando falso testimonio. ¿Con quién te irías? ¿A dónde te irías? Si te vas a tomar un curso bíblico, que ya aparecen los evangélicos, que ya aparecen los protestantes solo con la Biblia. Y si les hablas y les dices, esto dice la palabra de Dios con capítulo y versículo, aclarando la fe, como dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dando razón de nuestra fe, te dicen, es que la Biblia nos hizo para pelear y siempre van a tener algo que decir. Por eso nosotros, los cristianos creyentes, cuantos hemos recibido el sacramento de la confirmación, tenemos que perseverar siempre. Decía el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces, a veces los protestantes toman como fundamento y sin fundamento, porque no tiene fundamento, lo que dicen, confiesa que el Señor es tu Dios y ya eres salvo. Totalmente falso. Y toman de Romanos capítulo 10 del versículo 9 al 10. Si confiesas con que Dios, que Jesús es tu Salvador y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero serás es en el futuro. No dice confiesa que Jesús es el Señor y ya eres salvo. No, serás. O sea que hay que perseverar cada día. Hay que progresar en la fe, como dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Hay que progresar en la fe cada día. Hay que progresar en el conocimiento de Cristo cada día, porque nunca podemos decir, nunca, yo ya sé todo. Nunca podemos decir, yo ya sé todo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice que tenemos que progresar en el conocimiento de Dios cada día, siendo siempre constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, dice Romanos capítulo 12, versículo 12.
Allí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice, obrando así te salvarás a ti mismo y a cuantos te escuchan. Entonces, que nunca nos desanime cualquier comentario que vayan a decir de nosotros al vernos que queremos acercarnos a Dios con nuestras debilidades, con nuestros defectos. Y no falta la persona que dice, oh, ¿y eso que va a la iglesia? Oh, ¿y eso que hace esto? ¿Y eso que lee la Biblia? Miren cómo está. Pero a veces eso es más fácil de ver la viga en el ojo de tu hermano, la pelusa, la astilla en el ojo de tu hermano, antes que sacar la viga del tuyo. O a veces podemos nosotros ser aquellos que nos concentramos en desvirtuar a la otra persona. Oh, pero esta persona antes era así, pero esta persona antes andaba por aquí, esta persona, y dale con el disco rayado de siempre, cuando esta persona ya ha cambiado o se esfuerza tanto por cambiar que solo Dios sabe el esfuerzo de su corazón. Entonces, si podemos, hagamos el bien con una corrección fraterna, con amor, con la palabra de Dios. Pero si solamente vamos a estar apuntando a sus errores, apuntando a sus defectos para hacerle desanimar, es mejor que no abramos la boca. ¿Saben por qué? Dice allá en San Lucas capítulo 10, en San Mateo capítulo 18 del versículo versículo 6 por ahí. Hay de aquellos que haga caer a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen una piedra en el cuello y que le hundan al mar, antes que haga caer a uno de estos pequeños que están empezando a encaminarse en la fe, empezando a esforzarse por seguir a Cristo, y no falte el otro que siempre le está y dale para, a veces hasta sin querer queriendo, como dice, por hacerle desanimar. Entonces pidámosle a Dios que nos dé la prudencia para nosotros nunca ser ese tipo de instrumento de Satanás que quiere alejar a las personas del camino del Señor, pensando que no son capaces, pensando que nunca van a cambiar, porque para Dios todo es posible para Dios. Pongámoslos en oración, pongámoslos en la mano del Señor. Allá en 2 de Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2 nos dice San Pablo que tenemos que seguir adelante primero sin desanimarnos. Digan lo que te digan, Dios sabe tu corazón y el mío. Nunca te desanimes, nunca. Dice sin desanimarnos. Número 2, sin falsas vergüenzas. Tenemos que ser testigos de Cristo, testimonios vivientes de palabra y de obra, que conocer nuestra fe, vivirla, defenderla, celebrarla, transmitirla, sin tener vergüenza de hablar de Dios. A veces no tenemos vergüenza de hablar de chismes, de calumnias, de cosas que no son ni ciertas, de cosas que no hacen nada de bien ni edifican. De eso no tenemos vergüenza, de lo cual nos debería dar vergüenza. Pero cuando se trata de Dios, ahí sí tenemos falsa vergüenza muchos. Este no es el momento. Dejemos para más después. Y siempre el enemigo pone algo para que tengamos que falsa vergüenza. Entonces miren, sin desanimarnos, sin tener falsa vergüenza. Dice también sin rodeos, allá en 2 de Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2. Sin rodeos. Al pan, pan y al vino, vino. Y número 4, sin desvirtuar la palabra. Hay que recibir la palabra, vivir la palabra y transmitirla tal y como es, sin agregar o sin quitar nada. Entonces, de eso Jesús nos advierte para que nunca nos vayamos ¿a qué? A desanimar. Entonces, también dice el Evangelio de hoy, dice Jesús, os digo en verdad, muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Y Dios mandó al profeta Elías a la viuda de Serepta, que tenía un hijo que se murió, y luego Elías lo hizo resucitar al hijo de ella. ¿Por qué? Porque ella había dicho que va a hacerse
una torta de harina para ella y su hijo. Elías le dijo, haz como has dicho, pero también haz una para mí. Ella obedeció y por darle de comer al profeta de Dios, Dios hizo que Elías más adelante resucitara a su hijo que había muerto. Cuando nosotros a los enviados de Dios, aunque sea con un vaso de agua, dice allá en Mateo 10 del versículo 40 en adelante, Marcos 9 del versículo 40 en adelante, le damos, aunque sea un vaso de agua, esa persona no quedará sin recompensa. Miren, esta viuda le dio a Elías una torta. Luego Dios concedió que Elías luego resucitara a su hijo. Igual que eso está en primer libro de los Reyes, capítulo del 17 al capítulo 18. También en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Naamán el sirio, que vino ¿a quién? A Eliseo. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Y él vino al profeta Eliseo, que le mandan a bañarse en el río 7 veces, y una vez él bañado en el río, se curó, se sanó, por obedecer ¿a qué? ¿A quién? Al profeta de Dios. Y ellos los judíos al escuchar estas palabras, se ponían muy enojados y le sacaron a Jesucristo fuera de la ciudad para despeñarlo. Y él se abrió entre la gente y se fue, aún no era su hora. Nadie se muere ni un día antes ni un día después, sino cuando ha llegado su hora. Muy importante. Y para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, pues no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios, aunque a nosotros en la casa no nos reciban cuando venimos hablando de Dios, o en la comunidad o en la iglesia, nunca hemos de desanimarnos o avergonzarnos, porque el evangelio de Cristo es fuerza de Dios. Dice San Pablo, Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, de los judíos y de los paganos. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que nunca las distracciones, las opiniones que otros puedan pensar de nosotros nos haga desanimar. Que siempre sigamos perseverantes, sabiendo que tenemos que perseverar hasta el final, sabiendo que esto es un camino diario. San Pablo ahí en Filipenses capítulo 3 del versículo 12 al 14 dice, no es que yo haya llegado a la meta, sino que sigo cada día olvidando lo que dejé atrás y buscando lo que está enfrente para llegar a la meta. Así también nosotros cada día pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perseverar en su palabra para que algún día podamos, perseverando en su palabra, con nuestro testimonio, con palabra y con obra, podamos algún día alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en Primera de Corintios, capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre, y que interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero.
Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Les habló su hermano Carlos Pauta. Como dice ahí en Números capítulo 6 del versículo 24 al 26, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.